Mañana, amén. ¿Cuántos saben que Dios va a hablar? ¿Y cuántos saben que yo voy a hablar? Bueno, eso está bien, así es, hermanos. ¿Sí están atentos? Amén, así es. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, pongámonos de pie, hermanos. Padre celestial, en este momento venimos delante de ti, Padre amado Señor, dándote gracias, Padre celestial, porque tú eres grande y poderoso, Padre amado Señor. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú permites este servicio, Padre amado Señor, porque tú nos permites, Padre celestial, congregarnos a alabarte, Padre, a exaltarte, Padre celestial, a glorificarte, Señor. Te damos gracias, Padre celestial, porque tú ya nos permitiste alabarte, Padre celestial, Señor, y sabemos que asimismo tú nos hablarás en esta mañana, Padre amado Señor. Sabemos, Padre amado Señor, que tú conoces las necesidades de nuestro corazón, Padre, de nuestra vida, y que tú nos hablarás, Padre celestial, porque tu palabra es viva y eficaz, Padre celestial, Señor. Te damos gracias, Padre celestial, porque en esta mañana se romperá todo yugo, Padre celestial, toda atadura, Padre amado Señor. En el momento de la predicación de tu palabra, Padre celestial, seremos libres, Padre celestial, seremos sanos, Padre amado Señor. Ocurrirán milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre celestial, porque donde se predica tu palabra, Padre celestial, hay poder, Padre amado Señor. Y en esta mañana vamos a hablar tu palabra, Padre celestial. No es palabra de hombres, Padre celestial. No son filosofías huecas, Padre celestial. Es tu palabra poderosa, Padre celestial. Es la palabra con la que tú creaste los cielos y la tierra, Padre celestial. Es tu palabra, Padre, es el verbo, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vámonos, mis hermanos, a Mateo 13, versículo 44, para la gloria de Dios. Este es un evangelio peculiar, característico. Vemos que hay 4 evangelios, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 3 de ellos son sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es un evangelio sinóptico. Es que quiere decir que la enseñanza que da ese evangelio es vista desde un punto más espiritual que los demás. Entonces vemos que Mateo, si se van a Ezequiel 1, versículo 10, ahí ven una visión que tiene el profeta Ezequías, y vemos que Ezequiel, y vemos que lo que veía era 4 seres vivientes que venían caminando, y en esos 4 seres él veía 4 caras, ¿cierto? Una cara de buey, una cara de hombre, una cara de león y una cara de águila. Estas caras las asocian a los 4 evangelios. Dicen que la cara que veía el profeta Ezequiel, la cara de león, era el evangelio de Mateo, porque Mateo describe al Señor Jesucristo como el rey. Él lo describe como el rey celestial. Dice que la cara de buey era el evangelio de Marcos, porque él lo describe como el siervo sufriente, el que vino y padeció en la cruz del Calvario. Dicen que el evangelio en la cara de hombre que veía Ezequiel es el evangelio de Lucas, porque él lo ve como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Él libertó a la humanidad del pecado y de la esclavitud. Y vemos que Juan es el que lo ve como cara de águila, que lo ve que es como el Hijo de Dios. Él ve la esencia de Dios en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces les decía, este evangelio es peculiar porque vamos a mirar el evangelio de Mateo, y él como veía al Señor Jesucristo, como acabamos de decir, como el león, ¿cierto? Como el rey. Entonces leo la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vemos que el Señor Jesucristo está haciendo una similitud de qué es el reino de los cielos, ¿cierto? Nos dice, además, el reino de los cielos es semejante. Lo está comparando con algo terrenal. Es mucho más, pero alguna comparación entendible, que valga la redundancia, para nuestro entendimiento. El Señor lo baja como a la categoría y dice que es como un tesoro escondido en un campo. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. En esta mañana vamos a hablar del reino de los cielos. Vamos a mirar qué es el reino de los cielos, cuál es el valor del reino de los cielos, cómo no, quiénes entrarán en el reino, quiénes quieren entrar en el reino de los cielos.
Yo quiero entrar al reino de los cielos. El crecimiento del reino de los cielos en cada uno de nosotros. Y si nos alcanza el tiempo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Amén. Entonces vemos que él dice cuál será el valor del reino de los cielos. Y él dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. ¿Por qué será que el hombre cuando halla este tesoro lo esconde? Gracias. Multiplique. Porque ve que es algo valioso. Uno no va a esconder algo que no vale nada, ¿cierto? ¿Quién saca al poste de la esquina algo que vale? Más valioso de su casa. Creo que nadie lo saca, ¿cierto? Uno saca al poste de la esquina lo que no vale, ¿cierto? Pero vemos que acá nos dice que es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Uno diría que es egoísta en cierto modo, ¿cierto? Porque ¿cómo lo va a volver a esconder si encontró una joya? Pero él tenía un pensado y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Va y vende todo lo que tiene. Se da cuenta el valor que tiene esa joya, ese diamante que acá, ese tesoro que acaba de ver, que dice todo lo que tengo no vale nada. Y va y vende todo y viene y compra ese campo. Si nosotros seguimos los otros dos versículos, también nos hablan acerca del reino de los cielos. Otra semejanza que el Señor Jesucristo le está hablando. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vemos el mismo ejemplo del anterior hombre, ¿cierto? Pero en este caso es con un mercader que busca buenas perlas. Y él halla una perla preciosa y va y vende todo lo que tiene por comprar esta, por adquirir esta perla. Esta es una pequeña similitud a qué es el reino de los cielos, a cuál es el valor que tiene el reino de los cielos. Es un valor invaluable. Ninguno de nosotros lo podríamos comprar. Ninguno de nosotros podríamos comprar el reino de los cielos porque no es terrenal. Hace un tiempo escuchaba una persona que demandó al gobierno de los Estados Unidos que porque el sol era ella. No sé si ustedes escucharon eso. Algo ilógico, que el sol era ella, entonces ella debía cobrar impuestos porque el sol era ella. El sol no tiene dueño, ¿cierto? Es algo ilógico, ¿cierto? Decir que el sol es de ella. Más ilógico es decir que voy a comprar el reino de los cielos. Porque por lo menos el sol lo vemos y nos alumbra y nos da calor. Pero el reino de los cielos, ¿quién lo ha visto? Yo sí lo he visto y espero que cada uno de los que están ahí lo hayan visto. Y ahora más adelante lo vamos a ver, gloria a Dios. Pero entonces, ¿cuál será ese valor del reino de los cielos? ¿Cuál será el valor que tiene el reino de los cielos para que cuando ellos vieron, para que el Señor Jesucristo diga que cuando ellos lo vieron, dejaron todo, vendieron todo lo que tenían por adquirir eso? El valor del reino de los cielos es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo vale más que cualquier cosa. Por eso cuando el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos que si se querían ir, ellos decían, pero ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque el reino de los cielos tiene un valor que es incalculable. Han calculado las columnas del templo de Salomón. Dicen que cada columna está aproximadamente en $40 millones. Cada columna. ¿Cuánto vale el reino de los cielos? ¿Cuánto será el valor del reino de los cielos? Es el amor que Dios nos mostró a nosotros en la cruz del Calvario. El reino de los cielos es lo más valioso y precioso que existe, tan precioso que costó la sangre del Señor Jesucristo. Todos los mensajes, mis hermanos, deberían centrarse ahí, en la obra de la cruz. En este preciso instante, en el mundo, alrededor del mundo, en Colombia, se están predicando miles de mensajes, miles de palabras. En este preciso momento hay pastores en altares, en atriles, predicando la palabra de Dios. Hay millones de feligreses congregados del cuerpo de Cristo, congregados escuchando la palabra de Dios. Y todos los mensajes tienen que tener un solo énfasis: Cristo Jesús. Porque ahí es donde se resume toda la obra. Ahí es donde nosotros tomamos nuestro ser, vuelve a tomar esa esencia, volvemos a tener vida. Decía nuestra pastora ahorita ministrando que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Pero entonces estamos mirando cuál es el reino de los cielos, ¿cierto? Ya vemos que se pagó un precio carísimo. Que a mí no me haya costado no quiere decir que sea gratis. Yo lo recibí como obsequio, pero alguien lo tuvo que haber comprado. Yo lo recibí por haber creído en mi corazón en el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús que lo pagó, tuvo el precio más caro. Él pagó el precio más caro que puede haber. Por mí y por cada uno por cada uno de ustedes, mis hermanos. Pero entonces, ¿cuál es el reino de los cielos? ¿Cuál será el reino de los cielos? ¿Cuál será el reino de los cielos? ¿Será que es un lugar terrenal? ¿Será que es un lugar físico? ¿Será que es un lugar espiritual? ¿Cuál será el reino de los cielos? La palabra en Lucas 17 versículos 20 y 21, palabras del Señor Jesucristo, preguntando a los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está en nosotros. Tenía por acá el pasaje. ¿Se acuerdan cuando el Señor está al frente de Poncio Pilatos? Y le dice Poncio, ¿acaso tú eres rey? Y él le dice, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, estarían soldados libertándome. Pero tú dices que yo soy rey. ¿Se acuerdan de esos pasajes donde el Señor Jesucristo habla? O sea que Él es rey, pero no el rey de este siglo, no el rey de este mundo que vemos. El reino del Señor Jesucristo es un reino que supera lo terrenal. El reino del Señor Jesucristo es algo que no lo podemos ver tangiblemente en este mundo. Y porque Él es el rey del reino de los cielos. ¿Y se acuerdan que el Señor nos decía que Dios es espíritu? Y el que le alaba en espíritu y en verdad es necesario que lo adore. El reino de los cielos es espiritual y el reino de los cielos está en nosotros. El reino de los cielos está en cada uno de nosotros. Nosotros ya hacemos parte del reino de los cielos. Amén. Dice el hermano, yo lo siento, amén. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué el reino de los cielos es cada uno de nosotros? Porque el reino de los cielos somos cada uno de nosotros. Porque la palabra nos dice en Juan 16, cito muchos versículos, pero es necesario cimentar el mensaje en la palabra de Dios. Juan 16, versículos 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué es tomar de lo mío? Acordémonos que la palabra dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bueno, y ustedes ya se saben todos estos pasajes en Filipenses 2, versículos 6 en adelante. Y finalmente dice que Dios sujetó todas las cosas a Cristo. Por eso Él dice acá, y tomará de lo mío. Vemos que cuando habla del reino de los cielos, en muchos pasajes en los evangelios de Mateo y Marcos, nos dice el reino de Dios. El reino de Dios. Quiere decir que el reino era de Dios, pero como Dios le sujetó todas las cosas a Cristo, ahora el reino de los cielos es de Cristo. Es del Señor Jesucristo. Él es el rey del reino de los cielos y dice, y porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Tomará del reino de los cielos y nos lo hará saber. Por eso dice el hermano, yo lo siento. Porque el Espíritu Santo es el que nos manifiesta el reino de los cielos en nosotros. Y esto es una esperanza grandísima. Esta es la mayor esperanza que como hijos de Dios debemos tener. Porque en este momento se está manifestando una parte del reino de los cielos en la tierra. En este momento una pequeña porción del reino de los cielos es manifestado en la tierra. Nos dice la palabra en Mateo 10, versículos 7 y 10. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Esta es una pequeña porción del reino de los cielos. Ver milagros de sanidades, ver restauración de hogares, ver restauración física.
ir a una clínica, lo que pasó con nuestro pastor, que esté bien como está, es una bendición de Dios, es un milagro de Dios. Porque no todos los días una persona rueda por las escaleras y queda bien. Solo se fractura la muñeca. Eso es el reino de los cielos en nosotros. Y es una pequeña porción del reino de los cielos. ¿Por qué digo que es una pequeña porción del reino de los cielos? Porque llegará el día en que se manifestará plenamente. Llegará el día en el que el Señor Jesucristo bajará, descenderá a la tierra, y en ese día veremos el reino de los cielos cara a cara. En ese día veremos plenamente el reino de los cielos manifestado al frente de nosotros. Hay hermanos, y no estoy diciendo que estén acá sentados, hay hermanos que no toman el reino de los cielos con la seriedad que se debería tomar. Hay hermanos que toman el evangelio muy pasajero. Hay hermanos que toman la palabra de Dios muy pasajera y están dejando de lado el valor del reino de los cielos. Están dejando de lado la obra que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Están dejando de lado la palabra de Dios. Y el reino de los cielos es más serio que cualquier cosa terrenal. ¿Cuánto le temen al gobierno? ¿Cuánto le temen a una cárcel? ¿Cuánto le temen a la DIAN? Nadie dice nada. Bueno, gloria a Dios, nadie le teme a la DIAN. Gloria al Señor. Si le temen a esas entidades terrenales, mucho más le debemos temer a lo espiritual. Si tomamos en serio una declaración de renta, mucho más debemos tomar en serio el reino de los cielos, porque es mucho más importante. ¿Se acuerdan de la palabra cuando el Señor Jesucristo dice: no teman al que mata el cuerpo, sino que debemos temer a quien mata el cuerpo y condena el alma? A Él es al que debemos temer. Nos está hablando del reino de los cielos. No todos los días alguien baja de los cielos a morir por toda la humanidad. Eso no ocurre todos los días. Ese no es el pan de cada día. Nosotros desayunamos, almorzamos y cenamos todos los días, ¿cierto? Porque Dios nos provee los alimentos, gloria a Dios. Pero no todos los días alguien desciende de los cielos y muere por nosotros. Eso ocurrió una sola vez y para siempre. Entonces, pienso que es momento de sentarnos y meditar si realmente le estoy dando el valor en mi vida al reino de los cielos. Si realmente he entendido el precio que el Señor Jesucristo pagó por el reino de los cielos, para que yo pueda tener acceso al reino de los cielos. El reino de los cielos es mejor que el huerto del Edén, que el paraíso del Edén. Amén. ¿Cuántos saben que es mejor? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor, hermanos? ¿Por qué es mejor el reino de los cielos que el paraíso del Edén? ¿Por qué será mejor? Si allá en el Edén tenían comunión con Dios, algo que también tenemos en el reino de los cielos. ¿Por qué será mejor? Diga, hermano, porque para entrar al reino de los cielos, Cristo pagó por mí. Mientras que para estar en el huerto del Edén no tenía que haber muerto Cristo. Pero ahora, para yo estar en el reino de los cielos, Cristo pagó por mí. Y esa es la mayor bendición. Esa es la mayor bendición. Por eso somos más que vencedores. Porque ahora estamos en el reino de los cielos. Filipenses 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperamos al Señor Jesucristo? Amén. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Y cada uno, mejor dicho, hay una población grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces nosotros vemos la ciudadanía humana, ¿cierto? Nosotros somos terrenalmente ciudadanos colombianos y tenemos limitaciones. Si queremos viajar a Estados Unidos, a ciertos países de Europa, nos van a pedir una visa. Y para que nos otorguen esa visa tenemos que cumplir ciertos requisitos, ¿cierto? No se la prueba, de hecho lo hemos visto últimamente con todo el tema de la migración, con todo este tema, ¿cierto? Entonces, como ciudadanos colombianos tenemos derechos y deberes. Yo como ciudadano colombiano tengo derechos que me pertenecen y deberes que me pertenecen. Y hay abogados que velan porque mis derechos se cumplan. Así como tengo derechos y deberes, entonces hay un derecho que tengo,
y es el derecho a trabajar. Yo acá en Colombia tengo el derecho a trabajar y acá está regulado en nuestra Constitución por el Código Sustantivo del Trabajo. Me corrigen, no soy abogado. Eso rige todo el Código Laboral en Colombia, ¿cierto? Y como ciudadano colombiano tengo esos derechos y privilegios y beneficios y responsabilidades. Entonces hay quienes quieren salir de Colombia y tomar una nacionalidad europea o una ciudadanía estadounidense, y para cumplir esa ciudadanía, para lograr adquirir esa ciudadanía, tiene que cumplir también unos requisitos. Hay unas ciudadanías que es más fácil adquirir que otras, ¿cierto? De acuerdo al valor que tenga el país, de acuerdo al poder que el país tenga. Si queremos adquirir una ciudadanía estadounidense es muchísimo más difícil que tal vez adquirir una ciudadanía de Latinoamérica, ¿cierto? Porque vale mucho. Y nosotros estamos diciendo que somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo en una ocasión en Jerusalén se le perdió a su papá y a su mamá? Y ellos lo buscaban por todo lugar. ¿Y dónde lo encontraron? Allá en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Hablando la palabra con los fariseos, con los eruditos. Y entonces en ese momento Marta lo regaña, le dice, María, perdón, lo regaña y le dice que por qué está allá. ¿Y el Señor qué le dice? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él estaba trabajando. Él como ciudadano de los cielos estaba ejerciendo el derecho a trabajar. En el reino de los cielos nosotros debemos trabajar. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, así como soy ciudadano y tengo beneficios, también tengo deberes. Y un deber que Cristo nos ha dejado, que el Señor Jesús nos ha dejado a nosotros, es trabajar. Por eso en el versículo de Mateo 10, versículos 7 y 10, decía, y yendo, predicad, decir, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Qué es lo que nos está hablando acá? Del trabajo. Ese es nuestro trabajo. Como hijos de Dios, ese es mi trabajo. Como hijos de Dios, estamos trabajando en este momento. Porque como ciudadanos de los cielos, el Señor nos manda a congregarnos. Cuando yo estoy predicando el evangelio en la calle, estoy trabajando para el reino de los cielos. Estoy haciendo valer mi ciudadanía. Estoy demostrando que verdaderamente soy ciudadano de los cielos. Estoy demostrando que verdaderamente el Señor Jesucristo me compró a precio de sangre y que esa ciudadanía vale. ¿Sí sabían que la ciudadanía también se pierde en algunos países? Si la persona se comporta mal, si tiene un comportamiento malo, lo sacan. No estoy diciendo que la salvación se pierda, porque yo soy de los que creen que la salvación no se pierde. Yo soy de los que cree que, y digo porque en esto hay varias vertientes de doctrina, pero si nosotros miramos, dice que el que cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. No sé si ustedes lo tienen resaltado en su Biblia, pero cuando dice todas son hechas nuevas es porque fuimos hechos nuevos. Es porque yo no puedo conocer a Cristo y seguir siendo el mismo. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Por su fruto los conoceréis. Si nacimos de nuevo, damos fruto de salvación. En Filipenses 1:12, 16 dice que debemos dar fruto de salvación. Yo doy fruto no por ser salvo, sino porque fui salvo, doy fruto, que es totalmente diferente. No me esfuerzo por ser salvo. Doy fruto porque ya recibí la salvación. Entonces, ¿qué ocurre? Hay hermanos que se duermen en Cristo Jesús. Se echan un sueñito. Por eso el apóstol Pablo decía, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te alumbrará. Están dormidos, no muertos. El Señor Jesucristo dice que fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos esta libertad como ocasión para la carne. O sea que yo fui llamado a libertad. Dios no me esclaviza. Yo no tengo a Dios acá diciéndome todos los días, oiga, estudie la palabra, oiga, lea la Biblia, oiga. Él me da libertad.
Quiero ir a trabajar, el Señor me acompaña al trabajo. Me voy a descansar, el Señor va a descansar conmigo. Quiero orar a las 2 de la mañana, el Señor está ahí conmigo a las 2 de la mañana. Es la libertad. Pero yo no aprovecho esa libertad para hacer libertinaje, que es diferente. Yo uso la salvación para honrar a Cristo, porque soy nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, volviendo al tema, no sé por qué me desvié hablando de la salvación, pero vemos que acá entonces estamos trabajando para el reino de los cielos. Estamos generando ese beneficio para el reino de los cielos. Estamos mostrando al mundo que el reino de los cielos sí está en nosotros, que realmente yo trabajo. ¿Y cómo lo demuestro? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos. Uy, hermano, pero yo predico la palabra. Yo nunca he resucitado muertos, yo tampoco, mis hermanos, porque el que lo resucita es Cristo Jesús. Él es el único que resucita muertos. Pero estoy seguro, mis hermanos, que cada uno de ustedes ha resucitado un muerto espiritualmente, porque tomamos este versículo literal, ¿cierto? Resucitad muertos. Entonces, tráigame un muerto acá, a ver si se lo voy a poner, a ver si lo levanta. Hay muchas personas que han enderezado su camino por una predica que cada uno de ustedes le dio. Hay muchas personas que Satanás le iba a quitar la vida y el Señor le enderezó el camino por una predica que un hijo de Dios le dio. ¿Eso no es resucitar un muerto? Eso es resucitar muertos. Sanad enfermos, limpiad leprosos. Luego, es que la lepra solo es física, no hay lepra espiritual, no hay enfermedades espirituales, no hay ataduras espirituales, no hay yugos de esclavitud, no hay personas drogadictas que han dejado la droga por Cristo, no hay personas alcohólicas que han dejado de ser borrachos por Cristo, no hay asesinos que han dejado de quitarle la vida a otra persona por Cristo. Está sanando leprosos, sanando enfermos, limpiando leprosos. Y ese es el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. ¿Se acuerdan en una ocasión cuando Juan mandó a los discípulos y le dijo, Él es el que esperábamos? Vaya, pregúntele. Y llegan y le dicen, Señor, ¿tú eres el que esperábamos? ¿Y qué le dice el Señor? Diga nada. Diga, no dijo nada. El Señor no dijo nada. A Él llegaron y le preguntaron, ¿tú eres el que venías? Y Él no dijo nada. ¿Él qué les dijo? Esperen un momento. Le dio vista a un ciego, resucitó paralíticos, mancos, muertos. ¿Y qué les dijo? Ahora vaya y con eso. Los actos hablan más que 1000 palabras, dice la sabiduría urbana, ¿no? Con nuestros hechos predicamos muchas veces a Cristo sin nombrarlo. Hace un tiempo me pasó, mis hermanos, que estaba con una persona que no conocía y del comportamiento normal. Y después me dice mi mamá, esa persona me preguntó si usted era cristiano. Y yo le dije que sí. Entonces al otro día estábamos hablando con él y me dijo, yo sabía que usted era cristiano. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, por su forma de hablar. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces? La tercera vez, antes de negarlo, ¿qué fue lo que dijo la señora? Es que él habla como ellos. Él habla como ellos. Y en ese momento dice la Biblia que Pedro empezó a maldecir, para que no dijeran que era él, para que no se dieran cuenta que era un discípulo del Señor Jesús. Pero ya estaba, qué pena la palabra, la expresión, ya estaba más vendido que cualquiera, ¿cierto? Ya estaba más caído, porque nuestra esencia y nuestra ciudadanía no la podemos negar. Hay muchas personas que adquieren doble ciudadanía y dicen, para viajar utilice la que pesa más, ¿cierto? Citando un ejemplo, un país de Latinoamérica y un país europeo, entonces viaje con la ciudadanía europea, preséntese con esa ciudadanía porque vale más, ¿cierto? Entonces a nosotros, porque como hijos de Dios nos da pena presentarnos como hijos del Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos y debemos ejercer esa labor, debemos ejercer ese trabajo. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? Y predicar el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En otro evangelio dice, y estas señales seguirán a los que creen, punto y coma. Aunque los signos no están en la palabra de Dios, fue escrita en hebreo, arameo y griego, y ahí no están esos signos de puntuación, los han puesto para que nosotros le demos una mejor interpretación, ¿cierto? Y a los que creen, punto y coma, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas.
sobre los enfermos impondrá sus manos y sanarán. Estas señales seguirán a los ciudadanos del reino de los cielos. Si el Señor me permite añadirle esa parte, hacer ese ajuste para traerlo a la prédica. A los que creen en el reino de los cielos, a los que hacen parte de la ciudadanía del reino de los cielos, esas señales nos seguirán. Tenemos que tener autoridad porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Servimos para Él. Cuando a mí me preguntan, y me ha pasado muchas veces, y las personas cercanas a mí saben que yo lo digo, les digo, yo trabajo para Dios. Mi jefe es Dios. Él es mi jefe. Yo trabajo para Él, solo que mi jefe es flexible. Él me da tiempo para trabajar, me da tiempo para estudiar y me paga muy bien. Tengo el mejor sueldo. Si trabajara para una empresa, 8 horas al día no tendría tan buen sueldo. Si fuera el director de una compañía, no tendría tan buen sueldo. Porque ese sueldo solo se limita a una cifra en dinero. Mientras que el sueldo que recibo de trabajar con mi Padre Celestial es la paz, el gozo, la alegría, la paciencia, su palabra, su fortaleza. Y espero, mis hermanos, que no solo yo lo reciba, sino cada uno de los que están escuchando ese mensaje. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que están en las redes sociales. Nuestro jefe es Dios. Nuestro presidente no es el presidente de turno. Nuestro presidente es el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que decía la palabra cuando el Señor decía, cuando eras niño, te vestías e ibas a donde querías? Mas cuando ya eres adulto, cuando ya has crecido, ¿qué dice la palabra? Extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieres ir. Ya no nos regimos por nuestra ciudadanía, por nuestra voluntad. Ahora nos regimos por el reino de los cielos. ¿Se acuerda lo que le decía el Señor a Nicodemo? Que es como el viento que sopla, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Yo no sé para dónde vengo ni sé para dónde voy, pero sé que soy ciudadano del mejor reino de todos. Y si somos ciudadanos del mejor reino, ¿por qué nos preocupamos? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué versículo continúa? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es una poderosa bendición, es la mejor ciudadanía que podemos tener. Pertenecer al reino de los cielos es la mejor ciudadanía. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre por eso. Bueno, yo no lo aplaudo porque se me cae el micrófono. Nuestro Padre se merece un aplauso por eso, porque el reino de los cielos es la mejor bendición que podemos recibir. No podemos hacer parte de ningún otro mejor ejército, ni el mejor ejército terrenal. Hace un tiempo hablábamos de los asirios, ni ninguno de esos ejércitos se ha comparado al reino de los cielos. Tenemos la mejor bendición. Somos más que vencedores, dice la palabra, no hay otras palabras. Siempre debemos hablar es con la Biblia porque Él es exacto, el Señor es puntual. La bendición de hacer parte del reino de los cielos es lo más grande. Y es lo que esperamos con esperanza. Por eso la palabra dice en Romanos 4, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Si han analizado qué será creer en esperanza contra esperanza. Y dice que esa esperanza, que esa fe le fue contada por justicia. Porque él creyó en esperanza contra esperanza, dice la Reina Valera. Pero si miramos en otras versiones, dice la palabra, dice que él creyó y tuvo esperanza en Dios a pesar de cualquier dificultad, de cualquier situación. Dice la Biblia que él tenía casi 100 años, 90 años, y que Sara también ya era de mayor edad. Dice, pero que él creyó en esperanza contra esperanza. Si él hubiera visto lo humano y lo terrenal, no hubiera recibido la promesa. Pero por creer a pesar de cualquier adversidad y a cualquier dificultad, vino Isaac. Y viene todo el cumplimiento de la promesa. Porque Dios no da una palabra para que llegue vacía, sino que su palabra da vida, genera vida y genera crecimiento en el corazón que la recibe. Dios nos está hablando en esta mañana del reino de los cielos y esa palabra debe crecer en nosotros. Debemos esforzarnos por mantener nuestra ciudad. Debemos esforzarnos porque digan, los ciudadanos del reino de los cielos
verdaderamente son ciudadanos ejemplares. No han tomado como deporte su ciudadanía, sino al contrario, son luz para el mundo. Cristo, yo cuando hablo con determinada persona veo a Cristo. Hay algo en esa persona que me conmueve cuando hablo con ella, porque eso es lo que Cristo quiere hacer en nosotros, lo que Cristo hizo en nosotros. Ese es el reino de los cielos. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Eso no tiene precio. Eso no tiene ningún precio. Vemos famosos que han dejado toda su vida artística, vida de lujos, por servir a Cristo. Escuchaba una persona de estas que le decían: ¿y por qué cuando usted le ofrecieron determinada cantidad de dinero por cantar otra vez las canciones del mundo usted no lo hacía? Y decía: porque un día yo estaba predicando y se acercó una señora en una silla de ruedas y se levantó y salió caminando. Una paralítica de toda la vida se levantó y salió caminando, y eso no tiene precio. Esa es la mayor bendición. La paz que Dios coloca en nuestros corazones, que descansa en nosotros, no tiene precio. No es una paz pasajera, no es una paz banal que va y viene. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso dice sobrepasa todo entendimiento, porque en medio de la dificultad descansamos en Cristo Jesús. Y eso solo lo podemos tener si somos ciudadanos del reino de los cielos, si verdaderamente tenemos acceso al reino de los cielos. Y no es por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo por mí. Entonces ya vimos los beneficios y nos alegramos y nos pusimos contentos. Yo estoy contento, yo estoy alegre. Entonces no vayan a decir: el hermano nos dio palo. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Ya entramos como a la parte de pronto como: ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? Vámonos a la palabra, Mateo 7, versículo 21. Y de ahí saltamos a Mateo 11, 12 para que lo vayan buscando. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es el rey del reino de los cielos? O sea que Él es el que da la potestad de quién entra y quién no entra, ¿cierto? O sea que quiere decir que al final de todo va a haber un criterio que nos va a dar el acceso al reino de los cielos. Y no debemos preocuparnos por eso, porque va a ser el criterio más justo que puede haber. No es un criterio injusto, no es un criterio dado por hombres, es un criterio dado directamente por el Señor Jesucristo. Él es Dios de justicia, ¿cierto? Él se manifestó y fue justo, porque en el amor hay justicia. Él nos amó y porque nos amó es justo. Porque Cristo nos amó, hace justicia. Y dice acá la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ven que está hablando de que debemos tener un buen comportamiento? De que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nos está mostrando que vamos a entrar por nuestro comportamiento. No estoy diciendo que la salvación sea por obras, la salvación es por gracia. Y porque soy salvo doy ese fruto. No dice la palabra: no améis de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Porque amo a Cristo, actúo en la verdad. Porque Cristo está en mí, actúo en la verdad. Porque Cristo está en mí, actúo en rectitud. Porque Cristo está en mí, cometo pecado y pido perdón. Porque Cristo está en mí, trato de ser intachable. Desear servirle a Cristo no es un pecado. Desear servirle a Cristo es la mejor obra que todos podemos desear. ¿Qué dice 1 Timoteo 3, si no estoy mal, versículo 1? Si alguno anhela obispado, buena obra desea. ¿Qué nos está diciendo? Deseemos las cosas de los cielos, no las cosas terrenales. No nos está diciendo si alguno anhela ser el gerente de una empresa, buena obra desea, no. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela servirle a Cristo, buena obra desea.
Acá dice obispado porque están los requisitos del obispo. Pero este versículo lo podemos tomar para, si alguno anhela servir a la puerta, buena obra desea. Si alguno anhela limpiar el baño de la congregación, buena obra desea. Si alguno anhela predicar a Cristo y ser humillado en un bus y que se burlen de él, buena obra desea. Porque bueno, no sé si lo tengo acá, de pronto está por acá. ¿Qué me dice la palabra en Mateo 1? Vámonos a la palabra rápido porque no la tengo aquí. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿cierto? Vamos a ver qué dice Mateo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si alguno anhela persecución, buena obra desea, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cómo comienza diciendo esta palabra, este versículo? Bienaventurados, doblemente bendecidos. Dichoso el que padece, dichoso el que anhela servirle a Cristo. No el que anhela no el que anhela pararse a predicar el evangelio, no el que anhela pararse en un estadio y llenar multitudes para predicar el evangelio, sino cualquiera que desee servirle a Cristo en la posición que Dios los ponga, en la posición que el Señor nos tenga. Buena obra desea. Porque acá somos ciudadanos, hemos adquirido el título y como arras de ese título está el Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Él está en mí. Pero llegará el día en que veremos el reino de los cielos frente a frente, cara a cara. En ese día los dones ya no van a estar, ¿cierto? Porque vamos a estar en la plenitud de Cristo. Efesios 4:12, ya hemos llegado a la plenitud de Cristo, entonces ya no van a ver los dones. Porque ya hemos adquirido la ciudadanía y ya la vemos y ya somos ciudadanos del reino de los cielos y ahora nos gozamos por el esfuerzo que hicimos por esa ciudadanía. Estamos atesorando para la vida eterna en esta vida. Estamos trabajando para nuestro Padre Celestial. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ya se me trabó acá. Espera, mis hermanos. Bueno. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, ¿qué quiere decir? Que como hijos de Dios vamos a ir a hacernos quitar la vida por entrar al reino de los cielos. Acá dice la Biblia, esta palabra violento no es que nos vamos a ganar el reino de los cielos a violencia. Esta palabra es escrita en griego y también se puede traducir como esforzados. O sea que este versículo, traduciéndolo con la palabra esforzados, diría, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los esforzados lo arrebatan. Solo el que se esfuerza por entrar al reino de los cielos lo arrebata. Solo el que es capaz de luchar contra las tentaciones de este mundo lo arrebata. Solo el que es capaz de mantener una vida de rectitud en medio del pecado, lo arrebata. Solo el que es capaz de que si Cristo le puso predicar su palabra frente a cualquier tipo de persona lo hace, lo arrebata. Solo el que va y abraza a una persona que huele a feo con el amor de Cristo y le predica su amor de Cristo y no le interesa si huele a feo, no le interesa si se le pega una enfermedad, porque está predicando el reino de los cielos, lo arrebata. Uy, hermano, pero es que ya se fue, ya está extremista. La palabra dice, vamos a leer unos pasajes. ¿Cuántos venimos a escuchar la palabra de Dios? Amén. Entonces no nos debe parecer pesado leer la palabra. Amén. Mateo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y ¿qué? Y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis.
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Estoy exagerando? Cuando lo hicimos a uno de los más pequeños, a Cristo lo hicimos. Porque así como Cristo murió por mí, murió por cada uno de ustedes, también murió por las personas que no huelen agradable. Como también murió por la persona adinerada. Delante de Dios todos estamos igual. Delante de Dios no hay posiciones, las posiciones son terrenales. El estatus es terrenal. En la tierra le dan valor a lo económico, entonces, o a lo intelectual. Entonces alguien es ingeniero y le dicen: siga ingeniero, bienvenido. Y entonces si viene de pronto con mal aspecto, como: no, qué pena, nos reservamos el derecho de admisión. Pero para el Señor Jesucristo todos somos iguales. Y si no me creen, nos vamos allá a la cruz. ¿A quién tenía el Señor al lado? A dos ladrones, y uno de ellos se fue con él, ¿cierto? Porque creyó. ¿Por qué señalaban al Señor Jesucristo? Decían: uy, ve, él se sienta a cenar con borrachos, y se sienta a cenar con publicanos. ¿Y qué decía él? Yo he venido a los enfermos, no a los sanos. El Señor vino a cada uno de nosotros, a lo más vil y menospreciado, dice la palabra, para deshacer lo que es con lo que no era. Entonces, cuando nosotros le predicamos a cualquier persona el evangelio del reino de Dios, lo estamos haciendo para el Señor. La palabra también dice que el que me confiesa delante de los hombres, le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me niega delante de los hombres, le negaré delante de mi Padre. Entonces, ¿quiénes entrarán en el reino de los cielos? Y los esforzados lo arrebatan. Y el que se esfuerza es el que verdaderamente es ciudadano. No estoy hablando de si es salvo o no es salvo. Estoy hablando de que el que se esfuerza realmente es un ciudadano de los cielos. Y allá vamos a entrar porque Cristo nos libertó y porque el Señor me permitió vivir una vida digna y recta delante de Él. Dígale al hermano que tiene al lado. El hermano Abner está solo. Al hombre, ahí está el Señor Jesucristo. El crecimiento del reino de los cielos en ti. El crecimiento, allá los hermanos, el crecimiento del reino de los cielos en ti. Amén. Somos hermanos en Cristo Jesús. El crecimiento del reino de los cielos tiene que estar en nosotros constantemente. En nosotros tiene que crecer el reino de los cielos. Porque estamos hablando de que nos esforzamos, estamos hablando de que los valientes lo arrebatan, estamos hablando del reino de los cielos que es glorioso, pero también el Señor nos dice que el reino de los cielos debe crecer en nosotros. Marcos 4 versículos 30 y 32. Tiene un título importante: palabra de la semilla de mostaza. Parábola. Marcos 4 versículos 30 y 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza. Es como un grano de mostaza. Y acá se va a romper una creencia errada de la semilla de mostaza. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Es la más pequeña. Es invisible, no la veo. Hay quienes dicen que entonces cuando el Señor Jesucristo decía: si vosotros tenéis fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: quítate y échate en el mar. Entonces la gente dice: ¿creen que porque acabo de llegar a Cristo y tienen una fe así, ya pueden mover montañas, ya pueden hacer todas estas cosas? Y acá el versículo nos está hablando claro. Es como el grano de mostaza. En ese momento que la palabra es sembrada en el corazón, es un granito de mostaza, chiquitico, pero grandioso y valioso, porque ese granito chiquitico nos dio para la salvación.
Somos salvos, acabamos de nacer en el reino de los cielos. Acabo de nacer un nuevo ciudadano en el reino de los cielos. Pero entonces, porque es ahora ciudadano del reino de los cielos, ¿viene a gobernar directamente y viene a mandar y a ordenar en el reino de los cielos? No, primero tiene que formarse, ir creciendo y va adquiriendo los derechos y deberes de ciudadano del reino de los cielos. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es el más pequeño de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece. Crece. ¿Quién da ese crecimiento? Dice, Apolos sembró, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es un mandato crecer en Cristo. No es opcional. No es opcional. Es un mandato. Es una orden crecer en Cristo Jesús. Dios nos dio la orden de crecer. Dios no nos mandó a conformarnos con la salvación. Porque entonces, si Dios nos hubiera mandado a conformarnos con la salvación, el Señor no hubiera tenido un ministerio de 3 años y medio. El Señor se bautiza y al otro día se hace crucificar. Pero si el Señor tuvo un ministerio de 3 años y medio, es porque nos estaba dando ejemplo de cómo debemos actuar, de cómo debe ser ese proceso de crecimiento. ¿Qué dice la palabra? Que el que hurtaba no hurte más. Si están viendo, no dice el que hurtaba es salvo y ya. No, el que hurtaba no hurte más. Hay una corrección de camino. Hay un derecho del camino, ¿cierto? Por eso muchas veces lo hablamos con el carro. Si usted va manejando un carro y ve que el carro va desviado, usted lo endereza. Pero porque el carro se desvió, usted no para y se baja del carro. No, usted lo endereza y sigue andando. Así pasa con nuestras vidas. Veníamos torcidos, nos íbamos a salir de la vida. Y Cristo llegó, y ahora porque Cristo llegó no se nos acabó la vida. Ni seguimos torcidos. Enderezamos nuestra vida y ahora andamos con una vida recta delante de Dios. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es el más pequeño de todas las semillas, pero después de sembrado crece y se hace la mayor parte de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo su sombra. Crece de una manera impresionante. Hay quienes no entienden el versículo que dice que si alguno le da una bofetada, le ponga la otra mejilla. El Señor no estaba hablando de ser, bueno, añade la palabra que quieran ponerle ahí. No nos estaba hablando de eso. El Señor nos estaba hablando de mansedumbre y de crecimiento. El Señor nos estaba hablando de que su palabra, cuando está en un hijo de Dios y crece, nos volvemos humildes. Nos volvemos mansos de corazón. Y el fruto del Espíritu Santo del Espíritu es amor, gozo. Hay quienes dicen que ese pasaje en Gálatas 5, cuando dice más 5, 20, 21, cuando dice más el fruto del Espíritu, si lo puede poner hermano, Gálatas 5, 22, cuando dice ese pasaje más el fruto del Espíritu es, acá nosotros vemos que dice el fruto del Espíritu es. No dice el Espíritu Santo. Ahí no dice el Espíritu Santo. Dice del Espíritu. O sea que está hablando del hombre. Cuando dice más el fruto del Espíritu, pero no dice Espíritu Santo. Hay quienes dicen que ese fruto es el fruto que nosotros debemos dar en Cristo Jesús. Cuando dice el fruto del Espíritu, es el fruto que yo doy porque Cristo está en mí. Más el fruto del Espíritu, no lo encontró hermano, es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Más el fruto del Espíritu. No dice Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir? Que mi espíritu tiene que mostrar fruto de amor, tiene que mostrar fruto de gozo, de paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu Santo, es que no puedo parar el mensaje. Ya si quiere después tocamos el tema más a fondo. El fruto del Espíritu, el Espíritu Santo en su plenitud es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, hubo una muerte, hubo una separación del Espíritu Santo y nuestro espíritu, somos muertos.
El Espíritu es el que nos vuelve a dar vida. Entonces nos conectamos con la plenitud de Cristo. Nos conectamos con el 100% del amor. Nos conectamos con el 100% de la paz. Voy a tratar de desglosar un poquito más. Nos conectamos directamente con Dios y al estar conectados a la fuente de amor, al estar conectados, no estoy hablando cosas ancestrales, estoy hablando de lo que ocurrió y de lo que habla la palabra. Al conectarnos a la fuente de amor, al conectarnos a la fuente de paz, al conectarnos a la gloria de Dios, tengo que mostrar ese fruto. Porque si yo cojo el celular que está descargado y lo conecto al tomacorriente y el tomacorriente tiene energía y todo está funcionando, ¿será que el celular se queda sin carga? El celular muestra la carga, ¿cierto? Entonces yo estoy conectado 100% al fruto de la plenitud. Por eso dice la palabra que el Espíritu conoce lo más profundo del hombre, pero el Espíritu también conoce lo más profundo de Dios, y de él toma de lo más profundo de Dios y lo trae a mí. Y eso más profundo que toma de Dios y lo trae a mí se refleja, es manifiesto. Entonces cuando acá la palabra me dice más el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, es el criterio en el que como hijos de Dios debemos vivir. De pronto es algo como, sale de pronto de lo que siempre hemos escuchado, pero si miramos, realmente cuando crecemos en Cristo Jesús, mostramos fruto de amor. No puedo decir que soy cristiano y no mostrar fruto de amor. No puedo decir que soy cristiano y no mostrar paz en medio de la tribulación. El Señor Jesucristo dijo que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, y nos lo demostró en la barca cuando se estaba inundando. El Señor Jesucristo nos dijo que era el Hijo de Dios, y a cada uno de nosotros cuando nos predicaron de su amor, nos enderezó su vida. Porque Él nos mostró verdaderamente ese fruto. Porque en Él estaba mostrando ese fruto. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y tener una vida torcida. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios y andar haciendo moraretas detrás de las personas. Debemos mostrar ese fruto y la gloria de Dios en nosotros. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero ya se me fue. Pero después crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves de los cielos pueden morar bajo sus sombras. Se burlan de nosotros en el mundo, pero cuando el mundo tiene un problema, ¿a quién recurre? ¿Se acuerda que hubo un cristiano que le predicó la palabra y a ese es el primero que recurre? Hermano, ¿puede orar por mí? Hermano, ¿puede orar por mí? Porque ha crecido tanto ese hermano y ha mostrado tanto fruto que ahora lo ven como que él puede llegar a interceder por ellos. Nuestra fe debe crecer a tal punto, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios debe crecer a tal punto que dice acá la palabra que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Que con la presencia de Dios en nosotros podemos acobijar a los pecadores y ganarlos para el amor de Cristo. ¿Se acuerda que la palabra dice que el Señor quiso, como la gallina quiere meter a sus polluelos debajo de sus alas? Así quiso hacerlo Dios con nosotros. Dios nos acobijó con su gran manto. Ahora nuestra labor es crecer en Cristo Jesús y ser esos árboles tan firmes en Cristo Jesús, estar tan formados espiritualmente en Cristo Jesús, que podamos anidar a otras personas que no han llegado a estar afirmados en Cristo. Y tenemos que, como hijos de Dios, como personas maduras en Cristo Jesús, debemos permitir que esas personas que estamos anidando crezcan también y sean usadas por el Espíritu Santo y vean la gloria de Dios. El crecimiento del reino de los cielos está en ti. ¿Me puede acompañar, hermano? Ya voy cerrando. Ya llevo una hora. ¿Continuamos o paramos? El último. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El último juetazo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Una vez iba el Señor Jesucristo caminando y sus discípulos discutían. Cuando llegaron a cierto lugar a donde iban, el Señor cogió y les dijo, ellos habían hablado obviamente, encubiertamente del Señor Jesucristo, que Él no se enterara de que estaban hablando de ellos, qué tema era el que iban tocando, pero el Señor sabía. Cuando llegaron allá donde Él iba, entonces Él sentó a los discípulos y les dijo, ¿qué era lo que venían discutiendo? ¿Qué era lo que venían hablando allá en el camino? A todos les dio vergüenza. Todos se quedaron callados, porque sabían que lo que iban haciendo no era de Dios. Mateo 19, versículos 13 y 15.
Perdón, en Mateo 18, versículos 1 y 5. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor? ¿A dónde hay un niño? El más pequeño de la congregación, que pase aquí al frente. No hay niños. Ninguno se considera niño. Bueno, Paula, a respaldar el mensaje para que el Señor la llene de su presencia. Ella todavía es niño. ¿Cuántos niños hay acá? Todos somos niños, ¿cierto? Vea, ahí llegó otro niño. Entonces dice la palabra: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y cómo dice la palabra? Y llamando Jesús a un niño, llamando Jesús a un niño, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, los puso en el centro de la congregación. Estamos ejemplificando. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Porque hablaba del reino de los cielos como un niño, que el reino de los cielos es como un niño. Gracias, hermanos. Ya se ve que no era nada. No. Deje la niña ahí si quiere quedarse ahí. Gloria a Dios. ¿Cómo, hermano? Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Decía la palabra también: sed como niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Seamos como niños en la malicia. Cuando andamos en el mundo y tomamos decisiones, el mundo siempre trata de sacar ventaja de todo. Yo tengo que ganar, y si no, entonces, perdónenme la expresión, soy menso, porque no estoy teniendo un beneficio. Si alguien me pide un favor, yo tengo que sacar provecho, porque si no, estoy siendo menso. Yo tengo que ganar, porque si no, entonces, ¿qué estoy haciendo? Pero la vida que el Señor nos enseña a vivir es la vida que vive un niño. Vea, es ingenuo. Eso es lo que el Señor nos manda. Si hubiera acá un adulto, estaría tratando de figurar en la cámara, ¿cierto? Pero el niño está jugando, y eso es lo que Dios busca en nosotros. El Señor Jesucristo lo que busca en nosotros es que ese niño interior, porque todos tenemos un niño interior, y lo ha dicho la psicología, lo ha dicho todo el mundo, todos tenemos un niño interior que jamás debe morir. El ser humano muere cuando muere el niño interior, porque el niño interior es el que se alegra, el niño interior es el que juega, el niño interior es el que se goza. Hace un tiempo estuve pagando un comparendo y yo creo que era el más joven. Todos eran de 50, 60 años, y el profesor se demoró en llegar, y cuando llegó todos estábamos hablando, y dice el profesor: finalmente todos vuelven a ser niños cuando uno los sienta en un aula. Dijo: ya todos crecieron, pero yo entré y es como si entrara a una primaria, todos hablando, y me toca decirles que se callen, porque vuelve a salir a flote ese niño interior. ¿O no les ha pasado que las personas de ayer, no les estoy diciendo, hermanos, yo también a veces lo hago, y no quiere decir que sea viejo, ¿no les ha pasado que llegan a algún sitio y hacen amigos? ¿Y eso no es de niños? ¿No es una facultad que tienen los niños? Eso es lo que Dios busca en nosotros, que seamos como niños, que seamos inocentes, que no tengamos malicia. Acá dice: y dijo Jehová: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El Señor quiere que estemos enceguecidos al mal. El Señor quiere que veamos el bien. El Señor quiere que, a pesar de tanta noticia, trajinoticias que hay, que nos dan todos los días, veamos la parte buena de la vida. El Señor quiere que en cada situación de dificultad, en cada problema, veamos la parte alegre de la vida. Satanás está invadiendo la parte bonita y la está tapando, la está tratando de ocultar. Por eso ayer orábamos, porque hay personas que se quieren quitar su vida por depresión. Por eso vemos en los jóvenes que ahora les dicen la generación de porcelana, si no estoy mal es que de cristal.
porque Satanás está opacando lo bonito de la vida. Pero como hijos de Dios, el llamado nuestro, hermanos, bueno, Sarita, no distraiga a la congregación, hermano. Como hijos de Dios, debemos siempre mostrar la inocencia y la fe en Dios. Dice la palabra que la palabra hay que discernirla espiritualmente, no podemos discernirla humanamente. Dice la palabra que para el que se pierde, la Biblia es locura, pero para nosotros es alegría, para nosotros es gozo. Y eso es lo que Dios quiere mostrar al mundo. Decía la palabra, bueno, 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Debemos ser maduros en el modo de pensar. Debemos esforzarnos todos los días por agradar a Dios. Debemos esforzarnos todos los días por mostrar a Cristo en nuestra vida. Debemos mostrarle al mundo que sin hacer triquiñuelas, sin hacer trampas, podemos llegar a mejores lugares solo con el respaldo de Dios que a donde llega el mundo haciendo trampas. Debemos mostrarle al mundo que el trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer es un trabajo que podemos hacer dignamente y rectamente, y no tenemos que recurrir a cosas ilegales, a cosas ilícitas para lograr estar bien porque Cristo está en mí. Que si alguien nos hace un favor, como hijos de Dios, podemos devengar algo de dinero. Que si alguien nos ayuda, que si alguien se cae en la calle, no nos debe costar ir a ayudarlo y darle la mano y levantarlo. Que si estamos en el supermercado y la persona que está al frente no tiene para pagar, saco y pago, porque pertenezco a la mejor ciudadanía, al reino de los cielos. Porque eso es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia no es jugar el juego que juega el mundo. Lo que marca la diferencia es jugar un juego y una carta totalmente diferente, que fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Por eso dejó aterrado a los ángeles. A mí me alegra ese versículo en 1 de Pedro 13, cuando dice que los ángeles quedaron anonadados, quedaron aterrados de lo que Dios había hecho. Quedaron aterrados cuando vio que Cristo murió en la cruz, y en vez de ser perdedor porque Satanás lo tenía ya y él estaba gozoso, él estaba alegre. Satanás estaba alegre porque pensó que estaba acabando al Mesías. En ese momento lo que estaba haciendo era la jugada maestra. En ese momento Dios le estaba haciendo a Satanás el jaque mate. Le estaba haciendo la mejor jugada que cualquiera le podía haber hecho. No hay otra jugada, la mejor jugada se la hizo Dios. Acabó la partida cuando Cristo murió en la cruz. Y eso tengo que mostrar yo, que en la cruz del Calvario no tengo que hacer trampas, que en la cruz del Calvario descanso, que el Señor es mi sustento, que el Señor es mi proveedor, que sin hacer maldad al mundo, sin hacer maldad al prójimo, sin mezclarme de las cosas del mundo, puedo llegar a mejores posiciones, porque estoy dentro del cumplimiento de la palabra de Dios en mi vida. Que nos creamos poca cosa, que nos creamos pocas personas, que creamos que no valemos nada, está en nuestra mente, hermanos. Eso está en nuestra mente y tenemos que sacarlo de ahí, porque nosotros valemos mucho. Cuando cada uno de ustedes diga: es que yo no valgo nada, diga: valgo lo que vale la sangre de Cristo Jesús. Cuando alguno de ustedes diga: es que yo soy mediocre, diga: yo no soy mediocre porque Cristo está en mí, porque Dios está en mí. Que fui mediocre antes de estar en Cristo, pero gracias al amor de Dios ahora he tenido una posición, y eso es lo que nos hace en Cristo Jesús. Dios no quiere las cosas feas para nosotros, porque las cosas feas las llevó Cristo en la cruz. Dios quiere que comamos de la mejor parte de la porción de la torta. La ensaladita, ¿a quiénes les gusta la ensalada? La ensaladita se la comió Cristo. A mí me gusta, entonces yo me la estoy comiendo. La parte que no nos gusta de la comida se la comió Cristo. Ahora Él nos dejó el postrecito de chocolate, o nos dejó la mejor parte, pero Él quiere que nos sentemos a la mesa y comamos con Él, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Hace un tiempo veía una película y me causó curiosidad, que decía que es que muchas veces creemos que no merecemos eso, y por eso no lo tenemos. Muchas veces creemos que no merecemos una familia, muchas veces creemos que no merecemos una posición,
Muchas veces creemos que no merecemos ciertos beneficios en la tierra y realmente sí los merecemos porque somos hijos de Dios. Esos beneficios, esas posiciones, esas situaciones sí las merecemos porque estamos en Cristo Jesús. Cristo ya lo hizo todo, ahora la tarea es mía. Cristo ya me restauró, ahora mi tarea es restaurar mi mente y mi corazón, porque ese corazón que estaba herido por el mundo, ese corazón que sufrió humillaciones, ese corazón que humillaron, que latigaron, que lastimaron, ahora ese corazón tiene que levantarse en Cristo Jesús. Pero la única forma es que el reino de los cielos crezca en ti. No hay otra forma de restaurar ese corazón. No hay otra forma de que nuestra mente entendamos la posición en la que Dios nos tiene, si no es nosotros mismos abriendo el entendimiento de nuestra mente. No hay otra forma en la que podemos llegar a hacer lo que Dios quiere que seamos, porque Dios ya nos vio donde Él nos quería poner. No hay otra forma en la que lleguemos a esa posición, sino es yo mismo cambiando mi perspectiva hacia mí mismo. Cuando nosotros aprendemos a cambiar esa perspectiva y entendemos el valor que tenemos delante de Dios, el propósito de Dios empieza a fluir. El propósito de Dios empieza a surgir. Y no importa la edad que tenga. Podemos tener 80, podemos tener 90 años, podemos acabar de nacer en Cristo. Dios tiene un propósito, y si nos tiene en esta tierra es porque Dios lo va a cumplir. Dios tiene un propósito con nosotros, y si nos hizo ciudadanos del reino de los cielos es porque Él lo va a cumplir. Que la promesa puede tardar, sí, pero la palabra dice que Dios, que algunos dicen que Dios tiene por tardanza su palabra. Se me fue el versículo. Dios no tiene por tardanza sus promesas, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios habló desde Génesis que iba a venir el Mesías. En Génesis 3 vemos cómo le dice a la mujer: tú le herirás en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Ya venía profetizando del Señor Jesucristo y llegó el día que se cumplió la promesa. Qué pena me alargo, hermanos, pero siento que el Espíritu Santo está hablando. La promesa se cumplió. La promesa tardó, pero se cumplió. Qué pena, hermano. La promesa se cumplió. Y Cristo dijo que Él volvería. Y Él va a volver. Pero Él no viene a llevar personas tibias, ni personas adormecidas. Él viene a llevar hijos de Dios que están avivados en la presencia del Espíritu Santo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que Cristo le habla a la iglesia, lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Esto no es para personas dormidas. Esta prédica no es para personas dormidas espiritualmente. Esta prédica es para el que está atento. Esta prédica es para el que tiene el oído listo a escuchar la palabra de Dios. Salimos de esta puerta y se nos olvida el mensaje. Es necesario que ese mensaje baje a nuestro corazón. La palabra es poderosa y nos alegra, pero si la palabra la dejamos solo acá, no está haciendo nada. La palabra tiene que bajar acá. Por eso nos hablaba de que somos ovejas. La oveja come y devuelve, y vuelve y mastica y vuelve y come, y vuelve y devuelve y vuelve y come y vuelve y mastica. Entonces yo ya me sé el Evangelio de Mateo de memoria, vuelvo y lo leo hasta que esa palabra baje a mi corazón. Padre Celestial, en este momento, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, Padre amado Señor, dándote gracias, Padre Celestial, porque tú eres grande y poderoso, Padre. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos has hecho ciudadanos del reino de los cielos, Padre. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú tienes el control pleno de todas las cosas, Padre Celestial, porque tú te glorificas grandemente, Padre amado Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, porque tú nos permites, Padre Celestial, vivir como hijos tuyos, Padre Celestial. Tú nos ayudas a tener un comportamiento digno y recto delante de ti, Padre Celestial, Señor. Quita de nosotros todo pecado, Padre. Tú ya lo hiciste, tú ya nos limpiaste, Padre. Ayúdanos cada día, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos afirmados en tu palabra, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a cada día antes de levantarnos, a arrodillarnos y darte gracias, Padre Celestial. En el transcurso del día estudiar tu palabra, Padre, a tener una comunión contigo, Padre Celestial, Señor.
Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos has hecho ciudadanos del reino de los cielos. Es la mayor bendición, Padre Celestial, que podemos tener, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre amado Señor, a tener esa fe en ti, Padre Celestial. Ayúdanos a mantenernos con el aceite, Padre Celestial, encendido, así como las 10 vírgenes, Padre Celestial, que estemos listos, Padre amado Señor, para que cuando tú vengas podamos partir contigo, Padre amado Señor. Quita de nosotros, Padre Celestial, diga cada uno de ustedes, mis hermanos, quita de mí todo espíritu de conformismo, en el nombre del Señor Jesús. Ayúdame, Padre Celestial, a inquietarme espiritualmente, Padre Celestial. Ayúdame, Padre, a estudiar tu palabra, Padre. Revélame tu palabra, Padre Celestial, Señor. Que yo pueda ver más allá de las letras que están en la Biblia, Padre. Que pueda vencer ese sueño, Padre Celestial, que me da el momento de estudiar tu palabra, Padre. Que pueda vencer esa inquietud que le da esta carne cuando me arrodillo a orar, a buscar de tu presencia, Padre Celestial. Porque tú has dicho que solo los esforzados arrebatan el reino de los cielos, Padre Celestial. Ayúdame a esforzarme, Padre, porque es un gran privilegio estar contigo, Padre. Ayúdame, Padre Celestial, Señor, a seguir contigo todos los días de mi vida, Padre Celestial, Señor. Ayúdame, Padre Celestial, a hacer esa luz para el mundo, Padre. Que donde tú me muevas, donde tú me pongas, Padre Celestial, donde tú me establezcas, Padre amado Señor, pueda ser luz, Padre Celestial, Señor. Guía a toda nuestra familia, guía a todos nuestros seres queridos. Ore, mis hermanos, por sus familiares, por esos familiares que ha orado y aún no ve materializado el milagro. Ore por cada uno de ellos, mis hermanos, porque el Señor está orando, porque el Señor también los tiene apartados para el reino de los cielos, Padre Celestial. Te doy gracias, Padre amado Señor, porque tú obras en toda la juventud, Padre Celestial, Señor. Están siendo grandemente atacados, Padre amado Señor. Se han levantado movimientos en contra de la juventud, Padre Celestial, pero sabemos, Padre amado Señor, que mayor eres tú, Padre Celestial. Sabemos que tú guardas a toda la juventud, Padre amado Señor. Sabemos que tú rompes todo yugo de opresión, Padre Celestial, todo espíritu de engaño, Padre amado Señor. Jóvenes que han estado sentados escuchando tu palabra, Padre Celestial, y hoy en día aparentemente le sirven al mundo, Padre Celestial, y sus deseos, Señor. Los reclamamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reclamamos, Padre Celestial, a todas esas personas que andan fumando droga, Padre Celestial, Señor. Personas alcohólicas, Padre Celestial. En este momento te pedimos que tu palabra ilumine esos corazones, Padre, que hagan parte del reino de los cielos, Padre Celestial. Y cómo no, Padre amado Señor, te pido por mis hermanos que estamos en este momento acá reunidos, Padre Celestial, orando, clamando, Padre Celestial. Te pedimos que nos ayudes a ser de ejemplo y de testimonio, Padre amado. Te damos muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a ti.